Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Quistes en los ovarios, quistes en los senos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta de una amiga que nos escribe en Metabolismo TV. Nos pone bien contentos a Jorge y a mí cuando nos escriben en Metabolismo TV, porque sabemos que entonces hay interés y nos da la oportunidad de contestar estas preguntas de forma de que otras personas que tengan dudas similares las puedan también resolver, porque el conocimiento da mucha tranquilidad. Siempre que uno tiene miedo, siempre que uno está preocupado por algo, es porque no conoce. Porque si usted conoce, no tiene por qué estar preocupado. Así que en esto pretendemos darle el conocimiento de forma que pueda entender cualquier situación con el cuerpo, con el metabolismo, y pueda entonces tranquilizar su espíritu. Y viene a través del conocimiento. Fíjese, este comentario viene de la amiga Rocío Sport. Y hace un comentario en el episodio que se llama Quistes en los senos, que es el episodio 208. Dice, muy interesante el video, pero hay algo que no entiendo. En mi caso tengo quistes en los senos y también ovarios poliquísticos. Y me han dicho que los quistes en los ovarios es por exceso de hormona masculina. Falso. Entonces, no sé qué tipo de relación hay entre los quistes de ovarios y al mismo tiempo en los senos. Pues quiero explicarle qué produce los quistes en el seno y qué los producen los ovarios y qué es lo que está detrás de todo esto. Vamos a verlo aquí un momentito. Fíjense. Esto es un problema bastante común entre las mujeres. El problema de quistes en los senos o quistes en los ovarios. Pero están producidos por una misma situación que tiene dos ramificaciones. Le explico. Fíjense. Como yo trabajo hace casi 15 años con personas con sobrepeso, he experimentado mucho que cuando una mujer gana peso, empieza a tener también problemas de quistes en los ovarios y de quistes en los senos. Así que es algo bastante común. La buena noticia es que tanto los quistes en los ovarios como los quistes en el seno se reducen y en muchos casos se destruyen totalmente de forma natural si la persona sabe lo que está haciendo con su cuerpo y con su metabolismo. En el caso del cuerpo de una mujer, pues el cuerpo de una mujer es bastante más complejo que el cuerpo de un hombre. De hecho, yo siempre digo, trabajando en Natural Slim o en Relax Slim o inclusive en el libro El Poder del Metabolismo, en cualquiera de las dos versiones, la latinoamericana o la de Puerto Rico, hay capítulos especiales para la mujer. Sin embargo, no hay ningún capítulo especial para el hombre, porque las mujeres las pasan difícil adelgazando. Nosotros los hombres, el hombre que no adelgaza con la información que está en este libro es por pura poca vergüenza. Porque el hombre, y es la verdad, lo siento, pero el hombre que lee esto y lo aplica, si lo aplica va a adelgazar. El hombre no tiene excusa. Ahora la mujer, eso es otra historia, eso es harina de otro costal, porque la mujer tiene un problema de tipo hormonal, padecen de bastante más estrés, tienen el problema de cambio de vida, de la menstruación, de la menopausia, es otra situación. O sea que nosotros nos especializamos, yo me he especializado más en el tema de la mujer que en el tema del hombre, porque el hombre realmente no es un reto. El hombre baja de peso, la panza se le va y todo se le va rapidísimo sin ningún tipo de problema. De hecho, baja mucho más rápido que la mujer, por razones que hemos hablado en otros episodios. Pero aquí viene el tema, fíjense. ¿Qué produce los quistes en los ovarios? Pues los quistes en los ovarios ya se sabe y está comprobado científicamente que es por exceso de insulina. El exceso de insulina, la insulina, que es una hormona que se produce aquí en el páncreas, aquí está el páncreas, y es como el tamaño de un puño, produce insulina. La insulina se produce porque el cuerpo necesita la insulina para poder utilizar los nutrientes, para utilizar sobre todo la glucosa que se produce en el cuerpo cuando usted consume carbohidratos. Por ejemplo, una persona que está bien gordita no es otra cosa que una persona que tiene exceso de insulina. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene exceso de insulina? Pues tiene exceso de insulina porque está consumiendo demasiados carbohidratos refinados. Estamos hablando, pues, de lo que hablamos en este libro, El Poder del Metabolismo. En cualquiera de ellos, estamos hablando todo el tiempo que el problema es el exceso de carbohidratos refinados. Pan, harina, pizza, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, chocolate, Snickers, lo que sea. Todo ese exceso de carbohidratos refinados se va a convertir en glucosa. Y ese exceso de glucosa fuerza al páncreas a producir un montón de insulina. Ese exceso de insulina es lo que hace los quistes en los ovarios.
Y se sabe eso porque todos los casos donde una persona logra reducir la insulina, los quistes se empiezan a reducir de tamaño. Yo he visto casos de señoras que nos han llegado, digamos, al sistema Natural Slim a bajar de peso, se les corta el exceso de carbohidratos, la persona empieza a dormir bien, se siente bien, empieza a adelgazar, pero luego dice, mire, yo tenía quistes en los ovarios, han pasado 2 meses de hacer este sistema, acabo de ir al donde el médico, me hicieron una radiografía, me hicieron una sonografía y los quistes ya no están. Quiere decir que se desaparecieron. Por lo tanto, sabemos que al reducir la insulina, definitivamente se reducen los quistes. ¿Por qué la insulina causa quistes en los ovarios? Porque la insulina es una hormona que se llama anabólica. Anabólica quiere decir que es una hormona de construcción. O sea, no se pueden construir músculos en el cuerpo sin insulina. No se puede construir grasa en el cuerpo sin insulina. No se puede construir ni siquiera la proteína sin insulina. La insulina es la hormona principal de construcción del cuerpo. Así que si usted va a construir un cuerpo y le va a hacer espacios más grandes, órganos más grandes, quistes, pues necesita la insulina obligado. No hay otra forma. La estrategia principal para parar los quistes en los ovarios es reducir los carbohidratos. Porque al reducir los carbohidratos se reduce la insulina. Se reduce la insulina, se reduce la construcción esa excesiva que se llaman pólipos. Ahora, fíjense que ya le expliqué dónde vienen los quistes en los ovarios. Ahora, vamos a ver ahora de dónde salen los quistes en los senos. Esto es bien parecido. Los quistes en los senos, que le sale a la mujer y se le ponen duritos, ¿verdad? Y si no se controlan, pudiera mañana degenerar en un cáncer, vienen del exceso de estrógeno. La hormona estrógeno se sabe que causa esos quistes en los senos. Pero ¿qué pasa? La hormona estrógeno, ¿dónde se produce? Se produce en los ovarios. Quiere decir que aquí está la secuencia. Si una persona come exceso de carbohidratos, pues está produciendo un montón de insulina. Ese montón de insulina que es anabólica, que crea construcción y también estimula la producción de estrógeno en los ovarios. Y ese montón de estrógeno en los ovarios, entonces estimula el crecimiento de los quistes en los senos. O sea que volvemos otra vez a lo mismo. Ahora, detrás de todo esto está el tema, muchas veces, la gran mayoría de las veces, es que la persona tiene un sistema nervioso excitado, un metabolismo excitado. Véase los 12 o 15 episodios que hay en Metabolismo TV sobre la diferencia entre sistema pasivo y excitado. Cuando una mujer tiene un sistema nervioso excitado, que quiere decir que no duerme muy bien, que duerme liviano, que se despierta con facilidad, que la grasa roja le cae mal, que la grasa le cae mal, la carne roja también le puede caer mal, que algunas cosas le caen mal en el estómago, significa que tiene un sistema nervioso excitado. Si está excitado, van a haber muchos impulsos, mucho estímulo a las glándulas mamarias, a los ovarios, y todo eso combinado con un montón de carbohidratos y con insulina va a producir quistes en los ovarios y quistes también en los senos. Y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.